estudiantes que hacen una huelga, hacen un pliego petitorio muy específico tratando de detallar qué significa la represión, ¿no? Entonces, porque si se dice represión en términos abiertos, esto lo dice uno de sus líderes, Raúl Álvarez Garín, pues el gobierno puede decir sí, ya no te reprimimos y ya está. Entonces ponen elementos muy específicos, que es que se vayan los jefes del cuerpo de granaderos, que se retire un artículo penal que se había puesto durante la Segunda Guerra Mundial en México, y que era el artículo en contra de la disolución social, que podía significar todo y nada, y gracias al cual se metían a la cárcel a todos los que fueran, que se considera que estaban haciendo algún tipo de traición a la patria. Y justo coincide con un momento muy específico. Esta efervescencia estudiantil coincide con las ya muy cercanas Olimpiadas, que para México es el momento en el que se considera que que por fin se va a salir del tercermundismo, se va a demostrar que se ha logrado llegar a un cierto tipo de desarrollo, que hemos dejado de ser el país del mañana y que ya se está instalando en el futuro, en el progreso. Entonces, no es de extrañarse que en estos términos haya habido, como podemos verlo en todas las Olimpiadas recientes, ha habido también movimientos como represión que han tratado de gentrificar un poco la ciudad o tratar de hacerla como más vivible para los turistas. En estos términos, de manera muy dramática, el 2 de octubre hay una represión sobre la cual prácticamente me iba a referir en esta ponencia, porque mi trabajo de doctorado ha sido ver las maneras en las cuales se han representado el 68 mexicano por una parte y Tlatelolco por la otra, que yo lo considero dos elementos diferentes, ¿no? Uno organizado por estudiantes, el otro organizado por el gobierno, y en el cual los estudiantes son víctimas. En general, lo que sostengo es que se ha hecho una representación que va pasando de un mínimo a un momento de grandísima expansión y de fuerza, ¿no? que ha sido a partir de los 40 años. Primero se podía hablar poquito, se hacían algún tipo de representaciones, pero solamente eran en películas universitarias o bien de grupos independientes, y que por lo tanto tenían mínimo alcance. Se podían pasar en un par de cineclubs y no había mayor importancia, no tenían mayor resonancia. Y en cierto momento, y esto era un poco lo que quería mostrar, este elemento cambia y entonces se convierte como una especie de memoria de la izquierda, pasa de la memoria de la izquierda hacia la memoria oficial, y entonces el 2 de octubre es reconocido, ahora es un día de luto nacional, y entonces hay elementos que resuenan muchísimo, como que no tenemos una cifra exacta, no tenemos los nombres de quienes murieron en Tlatelolco. Entonces lo que yo quería mostrar aquí era un poco cómo estas son imágenes del grito. El grito ciertamente va a ser un hito en la cinematografía nacional, porque los universitarios toman es la secuencia del grito destinada al 2 de octubre. Lo que pasa con el grito es que los estudiantes salen a la calle, participan en la asamblea universitaria, y como asamblea deciden tomar, con apoyo también de los directores de la escuela, que es una escuela que pertenece a la universidad, deciden tomar las cámaras y entonces salen a grabar lo que está ocurriendo. Obviamente no van a tener tantas cámaras, los estudiantes en general tienen sobre todo cámaras fijas, y tienen 2 cámaras de cine que van a tener acceso solamente los más especializados, que en este caso van a ser Leobardo y Roberto Sánchez. Lo que va a ocurrir es que una vez que pasa la represión del 2 de octubre, las latas y todo el material se esconde, y a lo largo de los siguientes 2 años más o menos, un año y cachito, se trata de hacer una edición con apoyo y con una primera pseudo decisión de la asamblea de tratar de darle un sentido a esto. Entonces tienen muchísimo material que encapsulan en esta hora y media, hora un poco más, la cual es un documental. Están utilizando, en el caso específico de Tlatelolco, no tienen imágenes ellos, entonces lo que van a hacer es utilizar sobre todo material
que se haya publicado en la prensa, y material de otro, de un cineasta independiente que era cercano, que se llama Oscar Menéndez, y van a hacer una narración. Esta, por ejemplo, es una foto de Héctor García. Van a hacer una búsqueda bastante importante y bastante interesante, pero resulta que solamente, digo yo porque me he visto esta película una y otra vez, pero la primera vez que la veía tampoco le podía dar como mayor sentido, ¿no? Entonces yo considero que en un inicio esta es una película que está apelando a un público muy específico, que es el público que lo ha vivido y que tiene entonces una manera, digamos, de identificar el material y de hacerlo suyo, ¿no? Digamos, como de disparar la memoria y entonces de mantener la noción de que no se ha olvidado. Aquí también parte un proceso importante, y es que hay dos grandes betas sobre cómo se va a trabajar el tema del Tlatelolco, ¿no? Por una parte es no olvidamos lo que pasa, y por otra parte es necesitamos que se haga justicia, una justicia que aún hoy en día, pues vamos, justo si se elige un número por consenso y no porque se tengan datos específicos o precisos, al final resulta bastante difícil, ¿no? Para poder hacer que sea una memoria oficial en la que se pueda concordar. El tema es aún más complicado porque, bueno, estaba pensándolo en términos de lo que pasa en Argentina, ¿no? O sea, si aquí son 30.000, ¿sí? ¿No? Más o menos. Acá en México, bueno, primero dicen que son 10, luego 20, luego ascienden a 40. El general Toledo en 76 dice que ni uno, solamente él fue herido en la plaza, lo cual tampoco en las imágenes puede ser, queda muy claro. The Guardian publica 300 y eso se queda como el consenso generalizado, pero entre los testigos están entre 50 y 1300. La estela que se pone al final en la plaza acepta 48, de los cuales tienen 38 nombres y 10 desconocidos, y ponen todos los demás cuyos nombres no sabemos. Entonces, un poco lo que quería mostrar es como la noción de que hubo de que está la masacre, la noción de cómo, de que hubo una falta gravísima que se tiene que limpiar, va a estar presente primero en el grito, y posteriormente en las producciones que hacen por una parte los universitarios y por otro lado los pues, cineastas de Super 8 y cineastas independientes. Yo quería mostrarles un par de otro tipo de representaciones que se hace sobre Tlatelolco que resultan ciertamente muy interesantes. Bueno, todo esto sigue siendo el grito. Bueno, una de ellas es El Fin, que es la primera representación que toca el tema del 68 y de la movilización. Es un joven que está siendo perseguido por es casi como un chiste, es un cura, un soldado, un burócrata, una madre, cada uno que lo trata de digamos, de disciplinar o disciplinar, ¿no? Y entonces en cierto momento un chico ve que este joven está siendo reprimido y trata de salvarlo, y un soldado lo asesina en una plaza de tipo colonial. Y es la primera representación que se hace, digamos, con un sentido claro sobre el 68, y de nuevo, al igual que con el grito, es solamente una pues es como es una sinécdoque, ¿no? Es uno por el todo, y con base en eso se da como esta noción de que hay una parte de la población que estuvo ahí o que fue, digamos, parte de la movilización y que no olvida y que está ahí y que sabe que es un tema que se tiene que mencionar, ¿no? En ese mismo sentido va a haber otro tipo de representaciones en las cuales, por ejemplo, se muestran pintas, que es como una manera también de recuperar lo que estaba presente en las movilizaciones, es decir, recuperar la calle y hacer patente que encima de todo está
se ha incluido una fecha importante, ¿no? O sea, que ya pertenece a una memoria, esto es, bueno, el Chihuahua y Tlatelolco. Esta es otro tipo de trabajo que se hace en el 74. Es una secuencia de la película La montaña sagrada de Alejandro Jodorowsky, y pues los elementos que nos ayudan a entender que se está refiriendo son poquitos y son muy específicos, ¿no? Son jóvenes que tienen un tache en la boca. El tache en la boca se refiere a la manifestación del 13 de septiembre, que es la manifestación del silencio, y el hecho de que estos que sean acallados de esa manera. Es una película que tiene muchas cosas muy peculiares, entre otras tiene esta gran leyenda urbana, más o menos admitido, ¿no?, que Jodorowsky le vendió sus derechos de autor de la película anterior, El Topo, a John Lennon, que quedó fascinado, y con la cantidad de dinero que le dio John Lennon pudo hacer esta película, que es, digamos, tiene una producción altísima, ¿no?, comparado con cualquier otra cosa que podría haberse visto en ese momento. Aquí vuelve a ver otra vez como esta masacre, y del cuerpo de los jóvenes salen aves. Y además, otra cosa que nos permite entender y nos permite vincularlo con 68 es que están todos estos turistas que además, bueno, tienen, o sea, como que encima de todo fotografían la masacre, ¿no? Aquí este soldado viola a una turista, a la cual posa para la foto, ¿no? Y todo el mundo observa y nadie dice nada, que también me parece que es un elemento importante. Yo a lo mejor debería parar no yéndome después de los 70, porque no había planeado hablar hasta hoy en día. Bueno, esta es mi casa de altos techos, que también bueno, les decía, uno de los elementos que queda constante, ¿no?, es la idea de las pintas en la calle. Esa es una cosa que se va a utilizar como una representación del movimiento estudiantil, y el hecho de que se incluya el 2 de octubre es también una manera de hacer patente este acontecimiento. Lo que me resulta muy llamativo es cómo va a haber un cambio de trabajo conforme se llega a los años 80, y es que, bueno, está esta película súper famosa, Rojo Amanecer, que se hace en 89, que es como el momento en el cual se empieza a hablar en términos de un cine pues comercial. Es una película que se logra distribuir en un circuito comercial, pese a que tiene que pelear fuertemente contra la censura, y que prácticamente se pagan pagan toda la película los actores, y bueno, se van es Valentín Trujillo, ¿no? Un viejo, bueno, en fin, digamos, es una película que va a tener todo un proceso de producción bastante complejo, pero además es una película que está trabajada desde un punto de vista asfixiante. Es una película que se ve, o sea, que solamente se vive dentro de una casa, y el único momento, vamos, creo que hay 3 secuencias que se hacen fuera del departamento. El único momento en el que se hace esta salida final es cuando el único de la familia que sobrevive a la larga noche del 2 de octubre es una película que cuenta la vida de una familia en Tlatelolco el 2 de octubre en un edificio en un departamento del edificio Chihuahua, y que tras la masacre, bueno, incluso la familia se ve involucrada en la masacre, el niño al final sale, y la secuencia final estuvo durante un tiempo también censurada. Lo que resultaba muy llamativo era que por qué se había decidido hacer este tipo de trabajo asfixiante, y es que lo primero que decían, bueno, tenía una cita que en este caso sí creo que puedo hacer. Bueno, decían, ¿por qué se hizo esta elección? Para empezar, por el coste de producción que va a incluir figurantes, vestuario, armamento, tanques, ¿no? O sea, lo que iba a implicar tratar de representar en términos económicos tan solo Tlatelolco.
Después, bueno, ninguna compañía nacional tendría capacidad para financiarlo. Y finalmente, y esta es una cosa que dice Francisco Sánchez, que es un crítico del cine, es que el drama se podía transformar en un espectáculo, ¿no? Decía, como diría Borges, el tigre de verdad sería el que no está en el verso. Seres vivos sufrieron un drama real, toda representación del hecho, por muy bien realizada que estuviera. Recordemos el ejemplo del acorazado Potemkin, sería en cierto sentido un escarnio. No mostrarlo directamente, sino solo de forma sugerida, es en cambio una noble manera de respetarlo en su misterio esencial. Hay una cosa que yo descubrí que me pareció súper llamativa, que era que ellos se inspiraron en Alien para poder hacer el guión. ¿Qué significaba esto? O sea, Alien salió más o menos en esa época y un poco era esta idea de el monstruo cuando más miedo te da es cuando no logras verlo completo, ¿no? Entonces lo que vas viendo son ciertos elementos de esta monstruosidad que además está totalmente preparada con antelación y entonces tú te das cuenta de lo que va a pasar y sabes, pero tampoco les puedes decir nada a ellos, ¿no? Y están destinados a entrar en las fauces del monstruo y justo también hay como una necesidad de un poco describir entonces qué es la monstruosidad, ¿no? Entendida la monstruosidad como una cosa que es de un humano hacia un humano y que entonces en ese sentido pierde su humanidad, ¿no? Esa es la fuerza que tiene. El problema que tienen estas representaciones es que ciertamente por más respetuosos que hayan sido de la masacre en general, pues sí, el exceso de catsup, como dicen, de sangre, ¿no? Va a hacer que pierda un poco la fuerza. Yo la verdad es que este final cada vez que lo veo lo detesto más, ¿no? Es la historia como Carlitos se quedó sin familia, en vez de mostrar Tlatelolco en la significación que tuvo para los demás. Y entonces me parece que a partir de aquí en la cinematografía que va a trabajar el 68 se abren dos vetas muy interesantes. La primera es que todas las representaciones posteriores, bueno, digamos, todos los trabajos posteriores van a referirse más bien a una situación documental en la cual tratan de establecer quién es el culpable y por qué es el culpable y cuáles son, digamos, cuáles eran las razones para haber provocado esto. Esta secuencia estuvo censurada precisamente porque se veía el soldado que pasaba. Se dice que para que accedieran finalmente a pasarla se tuvo que hacer una proyección en Los Pinos, en la residencia presidencial, en la cual el jefe del Estado Mayor pidió que se recortara en cierto grado, ¿no? Entonces, bueno, va a haber representaciones diferentes, va a haber trabajos distintos sobre cómo se puede o no hablar y en el fondo lo que empieza a pasar es que Tlatelolco se da por sentado. Ya deja de ser una cuestión que se duda o una cuestión en la cual se están buscando detalles específicos y entonces los documentales del 2000 en general son testimonios en los cuales se recurre más bien a una cuestión de memoria, por una parte. Por otra parte, se está haciendo un trabajo mucho más anecdótico y finalmente tienen esta idea como de decir, a ver, todo el mundo sabe quién es el culpable, no sabemos cómo realmente ocurrió, pero sabemos que fue él, ¿no? Y en este caso muy específico es, esta es una película que salió en 2012 que se llama Los Rollos Perdidos, que habla de cómo hubo una parte de la industria cinematográfica que sabía que se habían realizado grabaciones sobre el 2 de octubre, en diferentes puntos de Tlatelolco y que el que los había pedido había sido el secretario de Gobernación, la mano derecha del presidente Díaz Ordaz, que era Luis Echeverría, y que finalmente cuando Díaz Ordaz asume totalmente la culpabilidad de los hechos, entonces de cierta manera está limpiándole el camino para que Echeverría pueda acceder al poder. Este caso en específico me parecía llamativo. ¿Por qué? Porque van y preguntan a todo el mundo, ¿tú sabías que grabaron el 2 de octubre? Y todos, no, yo no sabía. Ah, pues sí, lo grabaron. Y entonces este hombre de pronto les contesta, bueno, pero yo creo que lo están viendo mal porque no tienen que ver Echeverría como por lo que hizo ahí, sino porque fue muy bueno con la UNAM, no sé cuánto. Y entonces los que hacen la edición, que es una semi-independiente en este caso, mientras él está hablando insertan esas imágenes de los muertos
en la CEMEFO, que es el, ¿cómo se llama? El servicio forense, ¿no? Entonces, como ya no hay una discusión ni siquiera sobre si sí fue él o no fue él, o cuáles son las... Vamos, a nadie nos queda la duda de que pasó por ahí, ¿no? Pero hay una falta importante que es buscar esos datos, ¿no? Y eso resulta llamativo no solo porque se empieza a utilizar en documentales, sino que también se empieza a utilizar en ficciones. La última imagen, la última película que les voy a mostrar es un lamento que tengan esta cosa que dice corazón encima, pero es que así me dijeron que iba a haber una pequeña marca de agua cuando me manifestaron la película. Esta es una representación, bueno, es una película que se hizo sobre Tlatelolco, que se llama Tlatelolco Verano del 68, que fue hecha por Carlos Volado en 2013. Es una cosa verdaderamente terrible, pueden evitárselas si es el caso, pero bueno, en este caso me llamó la atención porque por una parte escenifican todo lo que pasó con Díaz Ordaz, las conversaciones que tiene con Luis Echeverría, ¿no? Y cómo le indica como esta cosa de él verdaderamente está súper preocupado porque no va a venir el presidente gringo a la inauguración, y entonces cuelga y tiene esta conversación con Echeverría que dice, es que Nixon va a ser el siguiente, y entonces la verdad estamos muy mal, y así le dicen mañana, tienes que hacerlo mañana, ¿no? Como una cosa que sale en ese momento, que no tiene mayor pensamiento por un lado, pero por el otro una cosa que estaba clarísimo que ya se estaba preparando desde mucho antes, ¿no? Y por otro lado el final que recurren a material, o sea, pese a que tenían a un muy buen actor haciendo de Díaz Ordaz, de pronto en la última escena de la película, tampoco les estoy contando demasiado, recurren a material de archivo, y entonces muestran desde una tele como si al menos los personajes estuvieran viendo el informe final de Díaz Ordaz, diciendo que él asume la culpabilidad de todo, bueno, la responsabilidad, ¿no? Y entonces resulta interesante porque a fin de cuentas es como una lectura que entonces ya es bastante constante, ¿no? Es decir, sabemos que es él o podemos asumir que fueron ellos, pero hay elementos que siguen estando, vamos, o sea, que ya se asumieron dentro de la memoria nacional y que entonces quedan como un poco fuera de discusión. A lo mejor debería haberme ceñido un poco más a hablar del grito y del trabajo de los estudiantes, pero bueno, más o menos quería que vieran este breve recorrido. Muchas gracias. Sí. ¿Tenemos el del audio? Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, ¿mejor? Así se cargó, se estaba sacando cómodo. Yo lo que voy a hacer. Hola. Ya. No, así ya. Ya. Voy a tratar de. Lo que yo creo es que cuando uno hace investigaciones muy específicas, resulta después difícil comunicarlas, que se dan en contextos distintos, en temporalidades distintas y sobre grupos pequeños. Y mi investigación es sobre un grupo muy pequeño en un contexto político, social e histórico que siempre ha sido, yo lo llamo el patito feo del cine, del nuevo cine latinoamericano y del cine militante, que es México, que siempre está afuera y que además cuando uno hace este tipo de investigaciones corre el riesgo de hablar de algo en el que uno es el especialista, porque a los demás ni les importa ni lo conocen, entonces uno termina siendo, claro, el único especialista en ese tema, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer, en lugar de hablar de esta especificidad, digamos, a la que voy a llegar al final, es dar un contexto un poco más amplio para que entendamos el proceso en el que se da el cine político mexicano, en el contexto de la historia del país, de la historia del cine del país y del nuevo cine latinoamericano. ¿No agarro? No. Bueno, 1968 había
dejado incluso dentro del cine mexicano una ruptura, dentro del cine independiente mexicano también, entre quienes había una generación de la que habló Javier, que había pugnado por una apertura en el cine mexicano, y esa generación, prácticamente ninguno de ellos va a participar del proceso de renovación del cine mexicano posterior a 1968. 1968 sí va a ser una ruptura en la historia del cine mexicano, y esta renovación no la van a capitalizar quienes la habían propuesto originalmente, que era el Grupo Nuevo Cine. El Grupo Nuevo Cine, que formaban Juan Miguel García, de García Riera, también Monsiváis, Buñuel participaba con ellos. Buena parte de ellos no se van a dedicar a la producción cinematográfica. Entonces va claramente a ser la generación siguiente, que ya va a estar enfocada más concretamente al... Voy, espera. Bueno, creo que no sale, no importa. Va a ser la generación siguiente que va a estar la que va a capitalizar esto. Hay que enmarcar esto dentro del proceso político y social que vive México. ¿Qué pasa después del 68? Después del 68, en octubre de 1970, el presidente Díaz Ordaz llama a Rodolfo Echeverría, hermano del secretario de Gobernación Luis Echeverría, y lo pone al frente del Banco Nacional Cinematográfico. Se cree, y falsamente, desde lo general, que el Estado mexicano siempre fue como monolítico, y que la respuesta a la permanencia de un solo partido durante 70 años responde a una estructura completamente monolítica, y es, yo creo, completamente lo opuesto. La capacidad que tuvo siempre el sistema de acoplarse a los tiempos políticos y sociales que se vivían, logró que incluso que pudiera un mismo partido convivir en épocas de mucho nacionalismo, en épocas de un Estado muy fuerte, y también, por ejemplo, en los años 80 y todavía en los 90, con un Estado que se flexibilizaba hacia el neoliberalismo y que tenía esta capacidad. Y en la cultura no fue la excepción. La entrada de Rodolfo Echeverría al Banco Nacional Cinematográfico y la transformación del cine mexicano hacia un cine social, y hacia un cine que enarbolaba el tercermundismo y el antiimperialismo, responde a un momento concreto en la historia política y social de México, en la cual el Estado sabe, y el gobierno de Luis Echeverría sabe, que ha perdido la justificación revolucionaria a lo largo de los años. Es muy importante tener en cuenta que la palabra revolución va a dejar de ser el monopolio mexicano a partir del 59. Entonces, ¿cómo el Estado mexicano va a convivir con estas nuevas ideas de revolución que se están generando en América Latina, y donde ya no es el país que va a ser la vanguardia revolucionaria? La entrada de Rodolfo Echeverría y de un cine social y de un cine de renovación política tercermundista y antiimperialista responde a esta política del gobierno mexicano. Es decir, no hay que hacer una gran disertación para pensar que hay un vínculo directo entre quien está al frente del Banco Cinematográfico y quien es el presidente de la República, puesto que son hermanos, ¿no? Digamos, no hay una teoría detrás, forman parte del mismo grupo, incluso de la misma familia. El golpe hacia los grupos emergentes del nuevo cine es evidente y es muy sencillo. Rodolfo Echeverría tiene la consigna de sumar a México al movimiento del nuevo cine latinoamericano desde el Estado. Y entonces esta generación, que algunos de ellos habían formado en la universidad, otros habían formado dentro de la industria, va a ser bien recibida en un momento en el que el nuevo cine latinoamericano necesita una renovación.
Incluso el cine mexicano está teniendo ya para finales de la década de los 60 problemas fuertes económicos. Si bien durante la década de los 50 y buena parte de los años 60 logró mantenerse en sus niveles de producción, ya para finales de los años 60 incluso los niveles de producción están cayendo. Las películas cada vez tienen que hacerse con menos presupuesto, cada vez mucho más rápido, y están perdiendo la batalla contra los mercados latinoamericanos, contra la televisión fundamentalmente. Y este momento les viene como anillo al dedo para hacer esta renovación del cine mexicano. Entonces esta nueva generación que entra tiene, a esta que se llama la época de apertura del cine mexicano, tiene la posibilidad de tratar temas que antes no se trataban e incluso de tratar ciertos temas que van de acuerdo a las temáticas impulsadas desde el Estado, que son la desigualdad social, que son y que intentan también, por otro lado, ir aniquilando a la familia, no solamente a la familia revolucionaria previa, sino a la familia cinematográfica previa. Entonces irán minando uno a uno los grandes temas del cine mexicano. Después de El lugar sin límites de Ripstein, que pone el dedo en la llaga sobre la idea del macho mexicano, ¿no? Que entre más macho, más homosexual. La pasión según Berenice, en la que al final, sin ninguna alegoría detrás, Berenice quema a su madrina, no quema a su madre, pero es la figura de la madre, y la quema literalmente al final de la película. Entonces todos estos temas van siendo minados. ¿Qué pasa? Que incluso hacia finales en 1975, el gran momento en el que el echeverrismo se va a consolidar como parte del nuevo cine latinoamericano es un evento organizado por Rodolfo Echeverría en el Festival de Pézaro. En ese festival se hace una sección específica de nuevo cine mexicano, en el cual son enviados estos jóvenes, y en ese festival ocurre algo que es lo que me va a permitir a mí unir este contexto con el tema específico que yo estudio. En el Festival de Pézaro, en el 75, en este contexto y en la sección que se hace específica de México, hay dos personas que no estaban programadas, que no estaban en el plan. Uno de ellos es Alberto Ruiz Sánchez, un joven escritor, y el otro es Javier Telles, un joven cineasta. Alberto Ruiz Sánchez era un chico que se encontraba en ese momento tratando de escribir un libro, tomando notas. Todavía no tenía el plan del libro, fue después cuando surgió el plan de escribir su libro, tomando notas sobre el México en el contexto del nuevo cine mundial. Y Javier Telles era un integrante de un colectivo de la Universidad Nacional Autónoma de México que se llamaba el Taller de Cine Octubre, y que se dedicaban a hacer cine de intervención política, y que no participaban del movimiento de renovación del nuevo cine mexicano al lado del Estado. Cuando Javier Telles, se enteran, el Taller de Cine Octubre, del cual voy a hablar ahora de manera más concreta, se enteran de que va a haber una sección específica de México en Pézaro, entonces deciden mandar sus películas y mandar un representante, puesto que ellos son también representantes del nuevo cine latinoamericano. Cuando Javier Telles quiere integrar las películas del Taller de Cine Octubre, por supuesto le es negada la posibilidad. Uno de sus maestros, que era Julio García Espinosa, y que estaba en Pézaro y que había sido su maestro en la escuela de cine, él acude a él porque los cubanos tienen una fuerte representación, si no es que la más fuerte en el festival, y le pide que por favor interceda por ellos como su maestro para que logren proyectar sus películas. En ese momento, tanto Julio García Espinosa como Gutiérrez Alea le dicen que eso pondría en riesgo algo muy importante, que son las relaciones diplomáticas entre México y Cuba, lo cual nos da la idea de lo efectivo y el éxito de la política de Echeverría, de bloquear otro tipo de cines que no estuvieran de acuerdo al tipo de cine que ellos estaban proyectando como el cine antiimperialista y tercermundista del Estado mexicano. Bueno, el Taller de Cine Octubre, y luego esto ya se fue, pero bueno. No, lo tienes atrás. No se puede doble, bueno ya. Bueno, el Taller de Cine Octubre se había formado en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México
con esta generación que es muy interesante, porque no es la generación que participó en el 68, es una generación que reniega de la generación del 68. La generación que participa en el 68 en realidad no va a participar dentro del cine militante y va a ser vista por esta siguiente generación. Bueno, y lo sé porque he entrevistado a buena parte de ellos. Consideraron que se convirtieron en una especie de divas en la escuela de cine por el hecho de haber participado en el movimiento estudiantil del 68 y no haber llamado a una movilización mucho más activa posterior al movimiento del 68. No digo que sea justificable o no la crítica, digo que esa crítica se hacía dentro de la generación posterior, la generación que entró al centro en el 70, por ejemplo. Deciden conformarse en esta generación que entró en el 70 y deciden proponer que todas las decisiones que se tomen en la escuela, todas, incluyendo planes académicos, repartición del material, se tenga que hacer por asamblea. Se forma la asamblea del CUEC y a partir de eso ellos conforman el taller de Cine Octubre, que tiene las tres acepciones concretas de la Revolución de Octubre, de la película Octubre de Eisenstein y del 2 de octubre. Con este nombre ellos engloban su intencionalidad cinematográfica y política. El taller realiza 7 películas. Realiza 7 películas, se funda en el 73. Bueno, tuvo muchos integrantes, ninguno de ellos les va a sonar, pero igual se los digo, ¿no? Alfonso Graf, Abel Hurtado, Armando Lazo. Hay algunos que, por ejemplo, José Rodríguez Rolo, que hasta la fecha participa en la industria cinematográfica. Algunos se quedaron como maestros en el CUEC, como Armando Lazo. Jaime Tello, que participó, que estuvo después igual en la Filmoteca y en TV UNAM. Y José Woldenberg, que abandonó su carrera como cineasta, dándose cuenta que era pésimo, y decidió fortalecer esta otra parte del colectivo, que era la parte del sindicalismo. Y tiene muchísimos estudios sobre sindicalismo y fue conocido a partir del año 2000 como el apóstol de la democracia, porque era el representante del Instituto Federal Electoral en las primeras elecciones en las que perdió el PRI. Bueno, yo les quiero como mostrar un poco las películas, porque es que si no vas aquí nunca las van a volver a ver. Entonces hay una cosa interesante en las películas. Explotados y explotadores, que es la versión audiovisual del Manual de Marxismo de Marta Haneke, que ahora cada que les preguntaba a ellos si les gustaba, y decían que solamente había algo más elemental que el Manual de Marta Haneke, y era la película que ellos habían visto. Entonces voy a tratar de ponerles un pedacito. Vamos a ver si lo logramos. Sí. ¿La película o...? Pues yo creo que sí. Bueno, se los voy a pasar, pero algo interesante, pues no hablé nada, es que las primeras películas, empezando por Explotados y Explotadores, Los Albañiles y Chihuahua, un pueblo en lucha, son básicamente películas didácticas. El taller, cuando se conforma, deciden que van a realizar producciones audiovisuales, como muchas de los colectivos de intervención política. Ellos tratan de sumarse a los movimientos de intervención política a partir del cine de América Latina. Entonces deciden hacer estas producciones audiovisuales para proyectarlos en las fábricas y generar las discusiones entre los obreros. ¿No, jalo? No. Bueno. Si la verdad es que no. A lo mejor ya está abierta la última. ¿Ajá? No. Creo que como tú quieras abrir. Sí, bueno. Algo interesante del taller, y sigo con esta historia, es que desde la teoría para ellos es verdaderamente complicado. Hay que dejarla pensar. Desde la teoría para ellos es complicado argumentar que forman parte del mismo movimiento de cine militante de América Latina, y que no forman parte
riqueza del país, ¿no? Entonces esta cosa elemental de que hay tanta riqueza y por qué somos tan pobres, y entonces empieza ahí, es literal, es más, en la película se lee el texto de Martha Harnett en voz en off mientras pasan las tomas. Algo interesante, quiero bajar un poco, estoy compitiendo con el audio de México es un país que tiene muchas riquezas naturales, la perpípena alimentación y vestido a todo el pueblo mexicano. La extensión de sus bosques lo hacen dueño de una gran variedad de maderas. Sus ríos representan una fuente muy importante de energía eléctrica. Su larga costa lo hace poseedor de una riqueza pesquera. Bueno, en esos términos va la película. El país cuenta con grandes Quiero es como adelantar un poco. Espera, acá. Entonces hay como algunas partes de entrevistas, pero fundamentalmente incluso se hacen animaciones muy básicas sobre el modo de producción capitalista y el modo de acumulación, y tanto esta película que se llama Explotados y Explotadores, después una que se llama Los Albañiles, en la cual hacen un reportaje, inician un reportaje con los trabajadores de la construcción en el estado de Hidalgo, y una película que se llama Chihuahua, un pueblo en lucha, en la cual viajan al estado norteño de Chihuahua para filmar la creación del Comité de Defensa Popular. Son películas que son muy rígidas, que tienen una intención completamente didáctica, pero que les van a servir como uno de los elementos que articula el trabajo político del taller, porque las películas se hacen al mismo tiempo que se publica la revista. Ellos publican la revista Octubre, en la cual reproducen los manifiestos fundamentales del nuevo cine latinoamericano, con los testimonios o los textos del grupo Cine Liberación, del grupo Ucamau, del cine cubano, y lo que hacen es llevar a las fábricas las películas y los textos, que todavía no son textos propios. Al final tratarán de publicar textos propios, y la verdad es que será al final de la producción del taller, hacia finales de los años 70, ya en 1980, pero fundamentalmente en esta primera etapa del 73 al 78 van a tratar de poner a discusión en las fábricas las películas junto con los textos, y lo que van a hacer es, a partir de los debates que se generen tras la proyección de las películas, generar nuevos textos en la revista, haciendo autocrítica del proceso que están llevando a cabo con las películas. Finalmente, el taller tendrá una serie de tensiones propias de su constitución. La mitad, buena parte de quienes participaban ahí, más que quererse dedicar a hacer cine, estaban cada vez más vinculándose o tratando de vincular al movimiento estudiantil con el movimiento sindicalista, y ya había incluso a quienes realmente no les importaba ni siquiera el cine político, pero como era el cine que se tenía que hacer en la época, entonces ellos habían entrado, es decir, por ejemplo, Javier Telles había entrado a una escuela de cine en una generación en la que solamente se hacía este tipo de cine, y entonces él tenía que hacer este tipo de cine, y él me decía, a mí no me importaba en lo más mínimo los sindicatos, ni los campesinos, ni nada de eso, pero durante toda mi vida filmé solamente esas cosas. Durante esa década que estuve ahí solamente podía filmar eso. El taller tenía una serie de tensiones muy particulares. ¿Por qué viene usted a trabajar a esta fábrica? ¿No puede usted trabajar? Órale. Ya. Les voy a proyectar a los que tengo que sostener, y ver la educación de ellos. Que sería imposible dejar de trabajar. Ahí voy. Y uno, pues, en el radio sí tiene que trabajar para mantenerse por dos también, pues, fuera o no. Quiero subir. ¿Los qué? Sí, estaría bueno. Es con F, ¿no? Función F5, ¿no? Bueno, es que estoy tratando de subir el volumen, pero... Voy. Pero por contar que uno no trabaja, pues, si depositan con la ruina, sin trabajar sería peor todavía.
lo que hacen es ir mezclando, por supuesto, estas esas técnicas de entrevista con la voz en off del manual, ¿no? Sobre todo porque lo que les interesaba era, como digamos, no era ninguna novedad, y menos en el contexto latinoamericano, que los obreros a los que les proyectaban esto, sobre todo en el estado de Hidalgo, establecieran una empatía con los obreros a los que se estaba entrevistando, y al mismo tiempo que se iba explicando cómo ellos estaban dentro de este modo de producción capitalista que los explotaba. Yo lo que les quiero proyectar, y es una cosa de lo que presenté en NASAECA, es que a partir del 76, una de las integrantes del taller, que es Trinidad Langarica, decide que viendo que verdaderamente era infructuoso, lo que estaban haciendo, en realidad buena parte de los textos de la revista mencionan que no hay una interacción adecuada y que en realidad están fracasando totalmente en su interacción con los obreros. Decide que ¿por qué no hacen una película sobre la condición de la mujer en México? Esto va a generar verdaderamente una ruptura dentro del taller. Ella, por consejo de Julio García Espinosa, que le dice que algo fundamental en la Revolución Cubana había sido educar a los compañeros de una manera que trataran de eliminar esta condición machista que prevalecía en Cuba, y que lo hicieron a través del cine. Entonces ella les propone hacer una película sobre la condición de la mujer en México, y resulta una película completamente distinta a lo que se venía haciendo antes por el taller. No es una película, al final lo es, pero de entrada no es una película didáctica. Decir hacer una película distinta, la computadora hace lo que quiere, pero voy a... es autogestiva. Bueno, les voy a proyectar una de esa película solamente. Cuando deciden proyectar, elaborar esta película, Mujer, así es la vida, hay un debate a lo interno sobre qué es lo que se va a elaborar. Si una película sobre la condición de la mujer en México o una película sobre el trabajo doméstico en el contexto de la explotación de los obreros.